Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a descubrir cómo la música transforma nuestras perspectivas y también sirve, ¿verdad?, como instrumento para moldear nuestros corazones y nuestra relación con Dios. En esta ocasión tenemos una invitada especial, ¿verdad? Se llama Giovanna, es mi esposa. Bienvenida, Giovanna. Hola, buenas noches. Saludos. Saludos, bienvenida a tu casa. Gracias. Y tenemos también a la pastora, Lisa Torres. Saludos, Dios me los bendiga. Qué bueno nuevamente estar en este espacio donde reflexionamos sobre las canciones. Yes. En esta ocasión, ¿verdad?, a todos ustedes queremos invitarles a una conversación que toca algo profundo, ya que muchas veces ocurre silenciosamente en nosotros. Y estamos hablando de las voces que aparecen en los momentos de decisión, lo que produce en nosotros y finalmente cómo nosotros respondemos a esa voz o a esas voces. A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, hay momentos en los que no solo se trata de tomar una decisión, sino de discernir primero desde qué lugar interior vamos nosotros a responder y a cuál voz le vamos a dar espacio. Es decir, actuamos desde la voz que alimenta nuestras limitaciones o, por el otro lado, actuamos nosotros desde la voz del Dios que nos llama. Y es en esos momentos de decisión, ¿verdad?, que se activan tensiones internas. Es cuando nuestras convicciones, nuestras emociones, nuestras circunstancias, nuestros deseos y toda esa historia de nosotros, todo lo que hemos vivido, de repente aparecen todas en un mismo cruce y ahí elegir no es sencillo. Ahora bien, algo que debemos tener presente es que lo que nosotros sentimos en esos momentos de decisión no es exclusivo de nosotros. La Biblia está llena de relatos donde hombres y mujeres se enfrentaron a conflictos internos similares a lo que nosotros nos enfrentamos también. Y que esos momentos definieron el rumbo de hacia dónde se dirigían. Y hoy queremos explorar dos de esas historias bien conocidas y que nos revelan esa tensión de la que estamos hablando ahora mismo. Y la historia que vamos a tocar es la historia de María y la historia del joven rico. María era una joven de un pequeño pueblo llamado Nazaret y estaba comprometida con José, esperando el día de su boda. Parte de las costumbres que existían en aquel tiempo era que luego de ratificar el contrato oficial del matrimonio, los novios debían vivir separados durante un año sin contacto físico, para asegurar, entre otras cosas, que la novia no estuviese embarazada. Romper ese compromiso se consideraba adulterio y según la ley podía conllevar la pena de muerte por lapidación. Y es precisamente durante ese año que Dios, a través de un ángel, le anuncia a María que había sido escogida para concebir y dar a luz a Jesús, el Mesías. Y no sería por medio natural, sino por obra del Espíritu Santo. Y llegó de repente el momento de decisión de María. Hubo confusión, hubo inquietud y también tenía razones de peso para temer, ¿verdad?, ya que inclusive se enfrentaba a un riesgo de muerte. Pero por el otro lado se encontraba lo que Dios le había dicho a través del ángel. Le había dicho: no tengas miedo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y también le había dicho: nada es imposible para Dios. Pero entonces, en ese medio de cruce de caminos, María responde. Y vemos que su respuesta nace desde una confianza profunda. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Es un momento súper difícil en la vida de María y vemos una respuesta de sumisión y de confianza. Pero María se enfrentó a una voz que la limitaba. Tenía mucho en juego. Se enfrentaba posiblemente a la muerte. Tenía grandes excusas para tener miedo. Tenía grandes excusas para posiblemente
no decir soy la sierva que se haga tu voluntad. Ujú. Pero María, en medio de ese cruce de camino, en medio de todo eso que estaba sintiendo, ella tomó una decisión. Ella decidió por hacer la voluntad de Dios. Algo que a mí me gusta mucho de María, particularmente, es como ella también recordaba todo ese proceso de las profecías, porque recordemos que el pueblo estaba esperando que al Mesías. Y cuando llegue ese momento en el cual el ángel entonces se le revela, quizás lo que funcionó, ¿verdad? Eh, lo que generó que ella también generara esa confianza en el mensaje del ángel fue esas promesas. El tiempo que habían esperado por un Salvador y por un Mesías, y quizás también esa voz de insuficiencia de parte de ella fue como que ¿por qué me escogen a mí? Yo soy casi una adolescente, porque recuerden que esos contratos de casamiento se hacían en la adolescencia. Eh, Quizás con lo incapacitada que quizás ella se veía de tener y de tener en su vientre al Hijo de Dios, que yo me imagino ahora que yo estoy en ese proceso, y le voy a enseñar, es el Hijo de Dios, como yo lo veo, es el Hijo de Dios, no va a ser un ser humano regular, va a ser un ser humano que tiene una misión que ella tampoco sabía en ese tiempo que iba a terminar en muerte, pero sí en liberación de un pueblo, con todo lo que eso conllevaba, pero también ese estigma de que todo el mundo la mirara y que dijera, mira, ella pecó, ella lo hizo mal, ella ciertamente tenía una causa de adulterio. Y que yo creo que María, yo la admiro mucho porque a pesar de todas esas causas y todas esas posibles situaciones o razones por las que decir que no, ella confió en las promesas que se le hicieron a ese pueblo por mucho tiempo. Y ella, por encima de lo que sentía en el presente, confió en la promesa escrita, en la profecía de que iban a ser un Mesías y que ese Mesías iba a traer libertad. Lo que ella no se esperaba era que ella iba a ser el vaso, el instrumento que Dios iba a utilizar en pro de su misión. Yo creo que ahí es que ella se sentía con poca valía, porque como que el Señor, ¿cómo el Señor va a habitar en mí, en una persona pecadora? ¿Quién Así que soy yo yo? creo que, ¿quién soy yo para recibir este privilegio? Porque ser la madre de Jesús fue un privilegio. Sí, ciertamente. Yo estoy segura que la historia va mucho más allá de lo que probablemente queda plasmado en el Ujú. relato bíblico. Porque debe haber sido un momento de una encrucijada tremenda, porque ciertamente se enfrenta ante la sociedad, ante el externo, tiene ese riesgo de esa amenaza, de ese estigma de cómo yo voy a defender esto, quién me va a creer. No se supone que esto esté pasando, ¿verdad? Y el riesgo de lapidación y demás, ¿verdad? Eso es lo externo, pero también está esa crisis, como hablaba la pastora, interna de, pero yo quién soy, seré capaz. Me imagino ¿verdad? Que el ángel le dice, llena eres de gracia, se sentiría merecedora a ella en ese momento de esa gracia. Debe haber sido bien profundo, ¿verdad? Ese proceso de aceptar Ujú. ese llamado del ángel, que ciertamente esa esperanza y esas promesas que conocía, como dice la pastora, pues tienen que haber influido mucho en ese creer y en ese confiar. Y ciertamente, pues, el conocer y el ángel, que esta palabra viene de un ángel, Mm. pues también, pero no deja de ser Ujú. retante. Creo que la pregunta de quién soy yo, Ujú. esa pregunta posiblemente muchas veces nosotros nos las hemos hecho, Ujú. ¿verdad? En diferentes situaciones. Y creo que esa es una pregunta bien difícil porque traen recuerdos que tienen totalmente validez. Validez en el sentido de que, mira, ciertamente pasó, y contrarrestar ese suceso conlleva un ejercicio de perdón, de restauración, de cambio de perspectiva, eh, de decirnos verdades que van por encima de esas
entre comillas, verdad que te puedan estar diciendo. Y no es un ejercicio fácil, ¿verdad? No es un ejercicio sencillo de hacer y hacer el switch rápidamente. Sí, definitivo. Y más aún porque nosotros nos juzgamos humanamente y somos bien fáciles en caer en el sentido de culpa, en no perdonarnos tan fácil como Dios nos perdona, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Entonces, Dios no nos ve como nosotros nos vemos. La imagen que Él tiene es una imagen más amplia. Y yo creo que es ahí donde tú estabas diciendo la pregunta de quién soy yo. Algunas veces la estamos contestando desde nuestra perspectiva humana limitada, basándonos en todo nuestro currículum vitae, que no dice todo lo positivo, que nosotros mismos hacemos memoria de todo lo malo que hemos hecho, de la palabra que no dijimos, de los errores que cometimos. Y Dios no mira eso, porque dice en su palabra que Él inmediatamente perdona, echa a lo profundo de la mar, todo. Entonces, nosotros somos los que volvemos como que a poner el currículo. No, Señor, pero mira, Nos descualificamos. aquí nos descualificamos, pero una descualificación yo creo que hasta injusta, porque nosotros entonces estamos dependiendo de nuestra visión para tener ese juicio sobre nosotros mismos. Por eso algo que yo creo que es clave para entender el proceso de la gracia es que no se supone que nos veamos a través de nuestros ojos. Se supone que nos veamos a través de los ojos del que nos salvó, del que ya nos compró con vida eterna. Entonces, pues ahí yo creo que es que nosotros tenemos que, como tú dices, ir haciendo el switch. No se trata de cómo yo me veo, sino es pedirle, Señor, ¿cómo tú me ves? ¿Quién yo soy en ti? ¿Cuáles son esas características que quizás yo no veo en mí, pero que tú estás viendo? Porque él estaba viendo a María y María se veía quizás incapacitada, pero él decía, es que esta es la mujer que tiene que criar a mi hijo. No hay otra mujer, o sea, imagínense eso, no hay otra mujer en el mundo que pueda hacer esto mejor que ella. No hay nadie mejor que José que pueda hacer esto mejor que él. Porque tienen unas características, unas cualidades y sobre todo sabemos que ellos eran gente muy humilde. Así que yo creo que ese sentido de humildad que Jesús tenía que tener no solamente venía porque era hijo de Dios, sino porque fue inculcado, ¿verdad? Como parte de sus valores en una familia que trabajó, en una familia que iba al templo, en una familia que hizo lo que tenía que hacer, pero que no dejaron de ser humildes, no dejaron de ser esa ¿verdad? Esa imagen maravillosa que quizás ya Dios tenía de que la familia de Jesús iba a ser humilde, iba a vivir en Nazaret, en un pueblo que nadie tenía en mente. No ibas a nacer en palacio, así que yo creo que el Señor siempre nos está llevando a que nuestra perspectiva sea más amplia, porque Él toma algo que quizás para nosotros no es de valor, ¿verdad? Entre comillas. No sé cómo hacer las comillas en el podcast. Imagínense, comillas. Algo que no tiene valor y Él es el que le da valor, porque esa es la gracia de Dios. Yo creo que humanamente podemos encontrar mérito en eso que nos descualifica. Podemos decir que realmente no cualifico, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Hay que esa confianza en la gracia de Dios, Uh-huh. que nos dice que a pesar de que tú te ves como que no cualificas, ¿verdad? Sí cualificas. Así que esa confianza, más allá de lo que humanamente parece más que válido para descualificarme, es esa confianza de decir, Señor, aquí tu sierva, si tú me llamaste, Uh-huh. heme aquí, como dijo María, y someternos y confiar en que no es por mis méritos, no es por lo que yo crea, Exacto. sino porque es Él a través de mí. Descualificarnos es pensar que lo haríamos por nuestras fuerzas, Exacto. por nuestras capacidades, más el llamado de Él nos está diciendo, puede que humanamente estés descualificado, pero es mi gracia, mi fuerza la que te va a sostener, acompañar, ayudar
y a capacitar. Así que yo creo que esa confianza es la que le dio ese valor a María de decir, hágase según tu voluntad. Nos vamos entonces a ir moviendo a la segunda historia. En este caso, la historia que vamos a tratar es del joven rico. Y haciendo un resumen, que había un joven que tenía mucho dinero y se acerca, hay varias versiones y la versión que me gustó es la que menciona, ¿verdad? El cómo es que este joven se estaba acercando y dice que se acerca corriendo a Jesús y cae a sus pies y le hace una pregunta sincera. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces, ante esa pregunta, encontró una respuesta clara y directa de Jesús y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y para este joven el llamado fue uno bien radical, un llamado a soltar todo lo que lo ataba y a confiar no en el tesoro de esta tierra, sino en el tesoro del cielo. Y ante la invitación de Jesús, el joven se detuvo y hasta podríamos imaginar que en ese instante hubo un silencio en el joven y una reflexión profunda y dolorosa, porque dice el texto que al oír esto, el joven se fue triste. No se fue enojado, no se fue desafiante, sino se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pues yo creo que aquí, ¿verdad? Este aspecto maravilloso de esta historia tiene varias vertientes. Vertiente número 1, sí me gusta mucho la versión que usaste, que dice que él va corriendo, o sea, él va con ganas, porque él sabía quién era Jesús. ¿Verdad? Vamos a especular. No lo dice, no dice pero él lo tuvo que haber escuchado. Porque para tú hacer una pregunta tan profunda, una pregunta que se trata de vida eterna, él tenía que saber que Jesús era más que un maestro. ¿Verdad? Y cuando él se acerca corriendo, postrándose, que le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? El Señor fue claro. ¿Sigue los mandamientos? Y él dice, sí, todos los sigo al pie de la letra. Y cuando él dice eso, yo me imagino como que este joven estaba haciendo un checklist. Como que, ok, ¿qué más me falta? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando nosotros hablamos de gracia, es todo lo contrario. Es que hizo ya Dios por mí. Que yo tengo que recibir, cómo yo lo recibo, para que no importando lo que yo haga, yo tengo que tener claro que jamás voy a pagarle a Jesús, a nuestro Señor, todo lo que él hizo. Así que yo creo que este joven vino con parcialmente su mentalidad buena, ¿verdad? Con una intención buena, pero igual que nosotros, algunas veces nos acercamos a Jesús haciéndole una pregunta que queremos una respuesta clave, ¿verdad? O buscamos la pregunta para que él me conteste lo que yo quiero. Y como Jesús no le contesta lo que él quiere, le contesta, pues esto es bien sencillo. Si ya tú cumples todo eso, te falta una cosa. Porque parte de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú estás tan amarrado a los aspectos materiales, eso es idolatría. Así que realmente no estaba cumpliendo el primer mandamiento. Ese, que se supone que uno no va a tener ninguna posesión. Entonces uno dice, pues este joven lo que quería era una respuesta fácil, como que ¿qué más puedo hacer? Nada, porque no se trata de hacer, se trata de recibir. Y yo creo que todos nosotros nos hemos parecido en algún momento a este joven rico, que le echamos 2 o 3 veces así como que... Pero a mí me gustó también su honestidad. Se fue triste, pero él decidió no seguir a Jesús. Y está bien, porque él decidió, tuvo una consecuencia, pero ese proceso de introspección él lo hizo. Así que yo creo que en esta historia, por el contrario de María, que rápidamente ella hizo el clic, ella rápidamente dijo, aquí estoy. Este joven fue lo suficientemente vulnerable y honesto con Jesús para decirle, todavía yo no estoy ahí. Todavía me falta. Y yo creo que también
Jesús y nuestro Dios valora que nosotros seamos bien honestos con que si todavía no estoy ready, como que, ok, Señor, todavía no estoy ahí. ¿Qué más puedo hacer para llegar donde tú quieres? Porque el Señor nunca nos obliga. Eso es lo más maravilloso del Señor. Mira, yo creo que aquí yo veo un poco en contraste con, a lo mejor con lo que estábamos hablando de la historia de María o de nosotros mismos, veces que sentimos descualificados. Yo creo que él fue con una actitud bien, porque pienso que dentro de él se sentía cualificado. Él decía, ya yo cumplí, ya yo tengo todos los checks, porque yo tengo todas esas mandamientos, ya están al día. Así que él se sentía cualificado y fue a validar ante Jesús si había algo más, ¿verdad? A ver si había algo que lo descualificaba, porque él se sentía como que, pienso, ¿verdad? Mi perspectiva es que, déjame ver si hay algo que me descualifica, porque yo siento que estoy cualificado. Así que contrasta muchas veces, pienso, con nosotros, pero su corazón de tener esa intención de que me siento cualificado, pero quiero validar si lo estoy, ¿verdad? No estoy segura. Y yo creo que la respuesta de Dios, más que decirle, deja tus bienes, yo creo que no se trataba detrás de todo de los bienes o... Yo creo que la pregunta de Dios la respuesta de Dios fue un poquito más a una pregunta de ¿qué amas más? Como bien decía la pastora, ¿dónde está tu corazón? ¿Verdad? Porque él sentía que tenía todos esos mandamientos, pero el primero de ellos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pues no estaba tan ahí, estaba más atado a esas cosas materiales. O sea, le dolió esa atadura que tenía. Y no sabemos la historia cómo terminó, sabemos que él se fue entristecido, damos por sentado que no le agradó la respuesta, pero no sabemos si en efecto lo hizo o no. La historia lo deja ahí. Así que, pero veo ese contraste, lo que hablábamos, que muchas veces nos sentimos descualificados, pero él hasta cierto punto se sentía cualificado y quería validar si estaba cualificado o no. Pues yo me imagino la historia maybe un poco diferente, y cuando pensaba en esta historia me hacía una pequeña película. Mira, Alvin haciéndose Una película. película en la mente, Lo ¿verdad? hace. Porque me basé en la parte de que él fue corriendo y se postró a los pies de Jesús. So, me imaginaba yo ser este joven que está, ¿verdad?, tratando de hacer las cosas bien, pero tiene algo en su mente, algo que no lo deja tranquilo, y está pensando en cómo obtener sinceramente la vida eterna, porque quiero estar bien con Dios, porque quiero hacer las cosas bien. So, pienso que en cierta manera Dios estuvo trabajando con este joven en su intimidad, en su camino, colocándole maybe esta necesidad de búsqueda de que te falta algo, hasta que se da cuenta que de repente hay esta persona que me puede contestar esto que llevo meses pensando, que me atormenta, que necesito encontrarle esta respuesta porque quiero llenarlo. Lo que tengo no me llena. Lo que he hecho no me llena. No creo que eso sea suficiente. Me acerco a Jesús, me rindo a sus pies con esta pregunta que me lleva atormentando, y me contesta con la claridad de lo que realmente me falta, pero que a la misma vez es una atadura. Y las ataduras no son fáciles de sobrellevar, porque hay veces que decidir por algo que no necesariamente es una atadura, maybe se te hace fácil decir, mira, decido por esto porque sé lo que me conviene y sigo el camino que me lleva a la bendición. Pero en una atadura, hoy puedo decir, voy a seguir este camino, y en el camino me desvío nuevamente porque sigue siendo una atadura. Definitivamente. Decidir en base a algo que te ata no es sencillo. No, y yo creo que es un proceso también. Un proceso que toma tiempo,
Y yo creo que no solo toma una conversación, como bien decía Giovanna, no sabemos si después él volvió a tener una conversación con Jesús, no sabemos si fue uno de los que vio desde lejos la crucifixión, no sabemos, No sabemos. pero sí podemos saber cómo nosotros reaccionaríamos si fuésemos ese joven rico. Quizás mi atadura no es la riqueza, pero quizás mi atadura tiene que ver con la falta de perdón a otra persona. Quizás mi falta de... o sea, todo el mundo tiene alguna atadura, ¿verdad? Que haya tenido que trabajar en su presente, en su pasado o en su futuro. ¿Y qué sucede? Si nosotros, para eso nosotros tenemos que ser suficientemente honestos. Porque este joven iba con una pregunta y el Señor le viró la tortilla. Porque él le decía, es que no se trata de que tengas que cumplir, se trata de lo que tienes que dejar. Y lo que tienes que dejar es aquello que, como bien decía Giovanna, que quizás le estás dando una posición en tu corazón que no debería de estar, ¿verdad? Porque las ataduras pasa eso, que uno las posiciona en el lugar de Dios. ¿Y por qué tienen tanto poder? Porque se acumulan, ¿verdad? Y toman posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras actitudes. Y algunas veces están como ahí latentes. Y nosotros decimos, no he manejado esto, pero está ahí. Si no lo manejas, la atadura te va a manejar. Y te va a manejar en los momentos que menos tú lo esperas. Y Jesús lo que le está diciendo es, eso que tú posees, eso que tú tienes en tus manos, te está poseyendo. Más que el Dios que tú dices que quieres seguir en esa vida eterna. Así que yo pienso que hay, y yo he visto, ¿verdad? Personas, hemos trabajado con personas que algunas veces le toman años manejar una atadura, pero lo importante es ser honesto, buscar ayuda, porque hay ataduras que no se van a ir simplemente porque digamos, quiero que se vaya esta atadura. Quiero que Dios me ayude a perdonar, pero ni tan siquiera estamos ni orando por eso, ni tan siquiera estamos haciendo actos bien conscientes para restablecer nuestras relaciones con aquellos que necesitamos pedir perdón. Así que es como un proceso que a mí me toca una parte, que Dios le toca otra parte, pero tenemos que entrar en el proceso, porque entonces si no, finalmente no vamos a sanar. Yo creo que ahorita lo hablábamos, no hay un proceso de sanidad interna y eso se va a revelar cuando le volvamos a decir al Señor, yo quiero servirte, yo quiero la vida eterna, ¿qué tengo que hacerle, Señor? ¿Qué tienes que dejar? Y el Señor, lo mismo que le dijo a Pedro, sígueme. Deja eso y sígueme. Sígueme. Y no lo pudo hacer por el peso. Y quizás el peso de culpa. El peso de agonía que estaba viviendo ese joven. Así que sí, es un proceso, pero comienza con transparencia. Y yo decir, tengo que trabajar en este asunto. Y si tengo que buscar ayuda, tengo que buscar ayuda para trabajar con mi corazón, trabajar con esta relación, trabajar conmigo mismo, porque de la noche a la mañana no se va a ir y algunas veces esas ataduras también son malos hábitos que nosotros hemos desarrollado a través de nuestra vida cristiana también. Eso comienza siendo sincero y continúa en el camino. Siempre. Pensando en que no es algo que posiblemente no se va de la noche a la mañana, pero sí está la invitación al sígueme. Pero sí que en el camino vamos a ir trabajando con el asunto de manera tal que puedas llegar a disfrutar la bendición que te tengo una vez puedas deshacer de ese hábito, de esa atadura que puedas tener. Definitivamente. Un poco en la línea que traías al principio de las voces interiores, creo que en este caso la voz interior fue más fuerte que la voz de Dios. Era la voz interior que lo limitaba y decía, wow, eso es mucho, ¿verdad? Esa atadura pesa más que ese llamado. Y que contraste con María nuevamente, que vio la gracia como que pesaba más que su incapacidad o aquello que la descualificaba.
Pues la voz interior de este joven le dijo contrario, pienso que a María. Fue más un no. Demasiado tarde. Exacto, es Sí. mayor. Esa Ujú. limitación es mayor que la voz. Y yo creo que todos amamos algo. Claro. Y quizás lo que a Claro. mí lo que quizás a mí yo pongo en primer lugar no es el dinero, pero quizás es mi trabajo. Quizás es ¿verdad? Mis hobbies, algo, ¿verdad? Todo lo que vaya por encima de Dios es algo que yo poseo, porque es algo que yo tengo la capacidad de adquirir. Y lo que Jesús le está diciendo es, no es lo que tú puedas adquirir. Nada de lo que tú puedas adquirir te va a satisfacer. Lo que tú estabas diciendo, Alvin, al principio. Él estaba buscando algo que le faltaba. Que por más de que él estaba como que, Andre, mira todo lo que he hecho. Ni tan siquiera todo lo que he hecho puede satisfacer ese gran hueco aquí. Porque es que no se trata del hacer, se trata de ser en Dios, de depender de Dios. Si no dependemos de Él, tenemos una relación, pues jamás vamos a estar satisfechos. Y yo estaba pensando mientras Giovanna decía, ¿verdad? Y hablaba, cómo los discípulos no fueron perfectos, pero siguieron a Jesús. Y en el proceso, nosotros vimos un Pedro que falló 500 veces, pero ¿qué pasó después? El Señor los restauró y fue un líder de la iglesia. Vimos a Pablo cuando estábamos hablando de o sea, pero ¿qué ellos decidieron hacer? Confiar en las manos del alfarero que los llamaba. Y en el proceso su carácter cambió, su mente cambió y su vida fue transformada porque decidieron seguir a aquel que los llamó. Así que yo creo que ahí está la diferencia. Que el joven rico finalmente no le siguió porque pensaba que lo tenía que hacer quizás instantáneamente, dejarlo así, ¡pah! Voy a dejarlo todo. Y hay algunas personas que lo pueden hacer. Y yo he visto que han dicho, no, yo lo dejo todo y sigo a Jesús. Y de ese momento en adelante, Sí, soy diferente. y la vida les cambia. Pero hay personas que pasan por un proceso de años. Un camino. Sí, y está bien las dos cosas. Ujú. Así que a mí me gusta mucho la historia de Joven Rico porque nos hace que seamos más misericordiosos con nuestro proceso interno. Porque quizás en algún momento voy a ser María, pero en otras veces, vamos a ser Va a ser honestos, difícil. vamos a ser el joven rico. Y somos el joven rico. No somos ni tan siquiera Pedro. ¿Ah? Así que yo creo que lo maravilloso de esa historia es que nosotros nos podemos identificar. Amén. Hemos visto dos ejemplos. El primero, el de una persona que en medio de sus circunstancias y a pesar de sus dudas, decidió confiar en el llamado de Dios. Y el segundo, el de alguien que también fue llamado, pero cuya respuesta fue distinta. Eligió aferrarse a lo que ya tenía, aunque eso lo alejara del camino de la fe. Por otro lado, también están aquellos que a lo largo del camino experimentan ambas posturas. Personas que en ciertos momentos responden con fe y en otros desde el temor o la confusión. Y quizás uno de esos ejemplos más claros es el de Pedro. Pedro fue un discípulo de Jesús, cercano, impulsivo, apasionado, que vivió momentos grandiosos. Caminó sobre las aguas, confesó que Jesús era el Mesías, fue testigo de milagros, pero también tuvo momentos de caída, de negación, de temor. Podemos decir que hubo veces en que Pedro escuchó la voz de la limitación y otras en que respondió a la voz que lo llamaba. Lo interesante fue que aún así, en medio de esa inconsistencia, Jesús nunca canceló su llamado. Pedro no fue descualificado. Al contrario, fue restaurado y enviado. Y es en esa realidad, en esa tensión entre lo que somos y lo que podríamos ser, entre nuestras decisiones fallidas y la gracia que nos busca, que se enmarca la canción que vamos a compartir hoy. Esta canción se titula Inhabilitado, del cantante español Alex San Pedro, que incluso visitó nuestra iglesia hace algunos años atrás. Esta canción es especialmente interesante porque le da
voz a este sentimiento de rechazo, de insuficiencia, a esa sensación de estar descalificado. Una voz que muy bien Pedro pudo haber escuchado en algún punto de su camino, pero también hace eco en la vida de muchos de nosotros. Es una letra que nos confronta con esa voz, pero también nos consuela porque afirma con claridad que la gracia de Dios sigue estando presente, incluso cuando fallamos. Y lo que hace este momento aún más especial es que entre ideas que surgieron y comunicaciones que se dieron, logramos contactar a Alex y hacerle algunas preguntas sobre esta canción. Así que antes de continuar, queremos que escuchen lo que él mismo nos compartió. Alex, ¿por qué crees que esta canción es pertinente para alguien que desea encontrarse con Dios? Creo que Inhabilitado es pertinente porque de alguna manera es la historia de cada uno de nosotros, con nuestros detalles y con nuestras particularidades, pero en un sentido profundo todos somos Pedro y todos nos hemos sentido inhabilitados, descartados, como que no damos la talla, ¿no? Entonces, la canción, en esta ironía, justamente lo que quiero decir es lo contrario, como para animarnos. Entiendo que en esta canción hace referencia directa a ti mismo. ¿Qué te motivó a incluirte de manera tan personal? Sí, obviamente todas las canciones tienen un componente personal, y aunque la canción no habla de mí directamente, sino de todo el mundo, ese gesto de Ay San Pedro, pues sí, lo personaliza aún más y con un tono jocoso, no dejo de decir que también es mi caso, ¿no? También es... Y en algunas palabras son palabras que alguna vez alguien me dijo, ¿no? Así que es una experiencia común y yo creo que los artistas también debemos poner nuestra impronta, ¿no? Y nuestra honestidad en la canción, porque así además te acercas a la realidad de los demás. Cuanto más te acercas a tu realidad, normalmente te acercas a la realidad de los demás, porque tenemos más cosas en común de las que creemos. Y finalmente, si alguien se coloca en la posición de Pedro, con dudas, con pasado, con errores, ¿cómo puede silenciar esas voces que lo inhabilitan? Creo que para silenciar las voces que nos inhabilitan, es importante escuchar la voz que sí que nos habilita. Tanto las voces internas que nos decimos a nosotros mismos, de la culpa, la vergüenza o nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros complejos, todas esas voces son mentira. Y luego también hay voces externas que nos mienten, que no comprenden, pero hay una tercera vía, hay una alternativa, que es la voz eterna. La palabra de Dios es la que nos capacita, la que nos habilita, la que nos restaura, la que nos consuela. Es la palabra de Dios la que va haciendo pozo en nuestro corazón y va sustituyendo esas mentiras que nos decimos por su verdad, ¿no? Como en el caso de Pedro, lo que restauró a Pedro fue el amor incondicional de Jesús, expresado en Juan capítulo 21, con esas 3 preguntas insistentes, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? El amor de Dios, por cada traición de Pedro hacia Dios, Dios le responde con una pregunta de relación. ¿Me amas? ¿Tu vida está enfocada en mí a pesar de tus torpezas? Ok, pues entonces habilitado, apacienta mis ovejas, ¿no? Pastorea mis corderos. Así que creo que es eh, la única respuesta, el único camino que tenemos, el volver a Jesús y escuchar su voz, porque esa es la única voz verdadera y con la autoridad para habilitarnos. Es bien interesante porque, ¿verdad? Cuando nosotros nos estábamos preparando para la primera vez que íbamos a grabar, no habíamos caído en cuenta que Alex estaba aquí en Puerto Rico y como que lo dejamos ahí y después surgió la idea de hacerle las preguntas directas y de verdad que es súper genial. Y sobre todo, a mí me gustan mucho las canciones de Alex porque son verdaderamente profundas y te hacen pensar, porque él habla mucho en ironía, así, porque él escribe basado en la ironía.
pero una ironía que te hace tomar conciencia de que tú eres parte de la canción. Y, ¿verdad? Diciendo, una de las partes que a mí me gustó mucho es como él siempre se refería cómo estamos siendo descartados por esas voces externas, ¿verdad? Porque en las primeras estrofas dice descartado de las primeras ligas, indigno de sentarse a la mesa con los hijos, es mejor que coman migas, y que, ¿verdad? Ya no quedaba ni vino para ti. Si estás roto y nunca has dado la talla y tus heridas aún supuran, tu carne impura y aún has perdido 1000 batallas, no pretendas que haya sitio para ti. ¿Cómo? Todo eso son las voces externas. Cómo la gente nos mira y quizás dice, ay, mira, fulano, y hace tantos años yo me acuerdo que él hacía esto, que él hacía lo otro, o qué indigno. ¿Cómo es posible que ahora esté en una posición de liderazgo? ¿Cómo es posible que ahora esté en una posición X, Y, Z? Y todas esas voces, toda esa imagen de la gente nos afecta y afecta nuestra autoestima. Entonces me encanta saber, como la última pregunta que tú le dijiste, y cómo nosotros callamos esas voces. Y es bien sencillo, yendo a la fuente de la verdad. ¿Quién es la fuente de la verdad? Jesús, nuestro Dios, el amor de Él y esa visión que Él tiene para con nosotros, que no es la misma que nosotros vemos. Pero yo creo que esa es la dicotomía que nosotros vivimos. Cómo nosotros tenemos que hacer una conciencia de que el amor de Jesús lo puede todo. Porque algunas veces yo creo que minimizamos el poder del amor de Jesús. Minimizamos su gracia. Cada vez que nosotros mismos decimos que Él no nos puede perdonar o que hemos hecho algo tan terrible que somos no merecedores de ese amor y de ese perdón. Así que yo creo que esa honestidad que brilla en esta canción es como, a pesar de que quizás tú y yo, que somos Pedro, que le seguimos, que le hemos negado y le vamos a negar más adelante en el futuro, aunque no querramos, si nosotros nos mantenemos en su amor, Él nos vuelve a habilitar, Él nos vuelve a ser dignos. Por eso esa conciencia siempre de hacer las oraciones de confesión de pecados, de nosotros acercarnos y decir, Señor, de verdad que mala mía. No. O sea, de verdad estoy consciente de que lo hice mal. Y Él inmediatamente nos perdona. Eso no es una excusa, ¿verdad? Para nosotros seguir pecando. Y abiertamente, hago lo que me da la gana. Pero sí debe de haber un arrepentimiento. Así que yo creo que nos habilita estar en Él. Nos inhabilita estar lejos de Él. Y darle más pertinencia e importancia a las voces que están en nuestra mente o que están afuera dando una opinión que no es la opinión que Dios ha dado a nosotros. Una opinión bien humana. Sí. Si comparamos nuestro amor con el amor de Dios, pues entenderlo es bien difícil porque nuestro amor es totalmente imperfecto. Y posiblemente todo el juicio del cómo realmente debo de amar o lo que me merezco o no me merezco es basado en nuestra imperfección, desde nuestra visión humana. Viéndolo desde la perspectiva de Dios, pues se nos puede hacer difícil comprenderlo, pero a la vez es la voz que debemos de creer y de usarlo como filtro a nuestra situación. Sí, y yo creo que eso es bien importante, Alvin y Giovanna, porque algunas veces nosotros medimos nuestro amor en base a lo que podemos recibir a cambio también, ¿verdad? Nosotros manejamos nuestras relaciones bastante transaccionales y pensamos que Dios es un Dios transaccional cuando el amor de Dios es incondicional. Y creer eso o ponerlo muchas veces en práctica. Ahí está la clave, cómo nosotros cambiamos nuestro mindset de que yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Nada. Yo sirvo como una respuesta al amor, pero yo no hago para que Dios me ame más o me ame menos. No. Porque entonces estamos partiendo de la premisa totalmente que me vuelvo a inhabilitar. Yo tengo que entender que Él me ama porque Él es amor. Y Él me ama tal cual. Y en el proceso me va a transformar. Pero si nosotros vemos y seguimos pensando del amor como una transacción,
por eso se nos hace difícil hasta perdonarnos a nosotros mismos. Porque entonces como que decimos, pero yo hice esto, caramba, pero no he hecho algo mejor que esto para sopesar esta acción que yo hice. Y el Señor no mira así, porque nosotros somos como bien, ¿verdad? Bien visuales. Y puedo decir, lo hice, cambio, Ajá. pero como quiera estar, pero es que lo hice en el Pero pasado. es que sí, entonces Pero ¿cómo va a ser que todavía que me estés habilitando ahora? Si yo hice X, Y, Z. y el Señor ahí arriba, yo me imagino comiendo popcorn diciendo, Ave María, hace rato yo te perdoné, como Sí, que ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué tú hablas? Amigo, como que pasa la página. Ya eso está al fondo del mar. eso Exacto. está- El Señor allí con Jesús. Mira este ser. Mira, yo lo creo, pero mira qué barbaridad. Todavía no piensa que es perdonado. O sea, todavía. O sea, han pasado años de esto y todavía él siente que no hay perdón. Pero entonces ahí hay un issue de la cruz. Porque cuando él muere en la cruz, Jesús, él perdonó todos los pecados. Eso fue. Entonces, si nosotros nos sentimos inhabilitados, disculpen, yo creo que también invalidamos el sacrificio de la cruz. Entonces, ahí es que nos tenemos que poner como que, mira, no, yo soy perdonado, ¿por qué? Por él, porque él me ama. Eso es problema de él. No es problema mío. Él me ama y me perdona. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar con nosotros mismos. Pues cuando inicialmente escuché la canción y de las letras, y hablo de un fariseo, siempre la escuché como una voz externa, pero yo creo que a veces también esa es la misma voz interna, o sea, que nosotros mismos somos nuestros propios fariseos y uno mismo se dice, estoy descartado, yo nunca he dado la talla, he perdido 1000 batallas, ¿cómo puedo pretender que hay sitio para mí? Estoy inhabilitada para amar, ¿verdad? Así que la canción se puede cantar tanto como bien él dice, que son palabras que en ocasiones escuchó, pero también que nos decimos. Y yo creo que lo bueno de Dios es que como hablamos, perdona y olvida, pero también hay que estar consciente que el mundo va a procurar recordarte, ¿verdad? Así que hay que tener bien presente y bien en alto esa voz del Señor para poder silenciar esas otras voces, porque incluso la situación que pasó, ¿verdad? Esta semana o recientemente, no sé cuándo estén escuchando este podcast, con una figura pública, no quiero entrar en el detalle, pero que les recordaron que había pasado hace como varios años. Uh-huh. Voy a explicar, ¿verdad? al hijo del Molusco, que le dijeron, ay, como que ya tenía el sello de que tú eres el que haces estas barbaridades. Y eso pasó hace tiempo, ya él lo superó, qué sé yo qué. Pero como que es esa voz que te recuerda, ese eres tú, el que hace esas barbaridades, ¿verdad? Y yo lo vi, el conflicto que sucedió. Y yo pensaba, ese es como el enemigo que nos recuerda, ese eres tú, olvídate, tú no has superado. O sea, tú crees que tú lo has superado, pero ese sello está en ti, ¿verdad? Tú siempre vas a ser el que hizo esa barbaridad. Esos son tanto de afuera como nuestra propia voz. No, y eso tiene mucho más valor cuando él termina diciendo, cuando un fariseo canta y las nubes se levanta, el estruendo de tu gracia nos espanta. Él ahí tiró la bomba de Hiroshima. ¡Puf! Porque si lo llevamos tanto por la línea de las voces externas que nos recuerdan, y también que yo puedo ser ese fariseo que insisto en recordar todo lo malo que yo hice, pues claro que me va a espantar la gracia de Dios porque no la entiendo. No la puedo entender, claro. No, o sea, ¿por qué tú me quieres perdonar? ¿Por qué tú quieres porque me crees capaz? ¿Por qué me crees capaz? ¿Por qué me quieres habilitar? Entonces ahí es donde Dios tiene un gran sentido del humor y nos dice, porque a mí me da la gana. Porque así es mi gracia. Porque así es mi gracia, porque yo te quiero cubrir. Y nosotros entonces venimos como que a luchar con Dios y yo me imagino así, como que al ladito, como que yo no estoy luchando contigo.
yo te quiero completar, yo quiero que tú vivas la gracia. Y yo creo que ahí es donde nosotros como que no nos estrogoleamos, porque no entendemos el nivel de la gracia. Así mismo es. Cuando yo escuché esta canción, yo tuve que escucharla muchas Es veces. verdad. Primero porque... Replay, testigo. replay. Muchas veces, porque la primera impresión fue, yo estuve esperando, dime lo bueno, dime lo bueno. Yo al principio como no lo creía, yo como que Ajá. porque usualmente las canciones cristianas pues te presentan la parte o resaltan la parte buena del asunto, de nuestro camino, ¿verdad? De lo que recibimos de Dios, etcétera. En esta ocasión, Estaba esta esperando canción... la parte en donde Ah. estaba esperando la parte de... Sí, yo estaba en esta canción, el 90% de la letra es un porcentaje, ¿verdad? Yo Súper creo que un alto. 95, porque, Puede ser 95. porque lo único que dice que Son el estruendo la de parte tu de la gracia nos gracia, sí. espanta. Ponle que sea el 95% de la letra, es esa voz, ¿verdad? La que nos limita, la que nos recuerda el pasado, la que nos dice que no puede, la que sí, ¿verdad? La que nos azota, ¿verdad? En ese sentido. Y esta canción, cuando yo la escuchaba, yo sentía como que, espérate, si lo que están es dándome. y no llegaba, ¿dónde está la parte? ¿Dónde está la parte que va a transformar todo esto? Pues el otro, el 5% de la canción. El 5%. Ese 5% que es el que habla de la gracia de Dios, que cuando tú lo dices, Que nos espanta. cuando lo ves desde ese punto de vista, tú dices, necesitaste 95% para azotarme, pero hay solamente un 5% Pero eso basta. que es suficiente. Es suficiente. Que es suficiente para echar todo eso a un lado y levantarnos y habilitarnos, llamarnos, ¿verdad? Y ofrecernos todas las bendiciones que hay detrás de seguirlo, detrás de comenzar a caminar con él. Y está brutal. Desde el punto de vista también musical, ¿verdad? Esta canción tiene un montón de violines y cuando la escuchen, pues lo van a verlo. Y yo por lo menos desde ese sentido musical, yo me lo imagino, yo muy bien imagino a esos violines que es la voz, personas que están juzgando, ¿verdad? En este caso a Pedro, ¿verdad? Que es el del tema de la canción per se. Me gustó también que San Pedro, ¿verdad? El autor, se hace de repente en la canción, se pone en el lugar de Pedro, como él mismo recibiendo esos argumentos que lo limitan, ¿no? Invitándonos también entonces a nosotros a ponernos en ese lugar. Todos somos Pedro. Todos somos Pedro. #. También la canción tiene unas campanas dentro de la estructura musical que me recuerdan a mí la iglesia. Entonces, ¿será también que estas voces vienen de nosotros mismos, los hermanos de la iglesia? Y sí, muchas veces nosotros somos parte de esas voces. Y algo que entonces tenemos que hacer, número 1, si pudiéramos como hacer un 2, 3, 4. Número 1, ¿qué voces, verdad? Estoy escuchando por encima de la voz de Dios y cómo esa voz me está inhabilitando. Número 2, yo soy una de esas voces. Me estaba pensando ahora mismo. Y si soy una de esas voces, ¿qué tengo que hacer para ser la voz de Dios, verdad? Y decir, Señor, mira, quizás con esta persona se me hace difícil ver tu plan, porque me estoy fijando en todo lo negativo, así que dame tus ojos, dame tu voz, para yo no maltratar, para yo simplemente dar un espacio para que la persona se transforme o orar por ella, ¿verdad? Orar por él. Y también el tercer punto es cómo nosotros nos tenemos que llevar que el amor de Dios y su gracia es suficiente. Es suficiente para que en el proceso de seguirlo, esa es la única condición, que en el proceso de seguirlo, tú puedas estar todo el tiempo estando consciente
de que Él es el que nos habilita. Y yo creo que, ¿verdad? Algo que quería añadir, a veces es tan alta esa voz externa o esa voz interna que es bien necesario estar de cerca, porque no es lo mismo. Mejor fui un domingo a la iglesia y lo escuché, pero para contrarrestar esa voz tan alta tiene que ser un continuo, escuchando esa voz de Dios y recordando su gracia. Espero que al escuchar esta canción puedas reconocer esa voz que aún te llama, no desde tu perfección, sino desde tu necesidad, porque allí, en lo profundo, es donde la gracia tiene más sentido. Descartado de las primeras ligas, indigno de sentarse a la mesa con los hijos, es mejor que comas migas. Ya no queda pan y vino para ti. Si estás roto y nunca has dado la talla, tus heridas aún supuran y tu carne es impura y has perdido 1000 batallas. No pretendas que haya sitio para ti. Cuando un fariseo canta y las nubes se levantan, a la gracia y la verdad se les espanta. Inhabilitado para amar, para dar, para soñar, para seguir a tu maestro. Incapacitado para ser, para oír y obedecer, para servir a los pequeños. Pobre Pedro, nunca llegarás a nada. Ve a tu barco, pesca y nada. No aprendiste a caminar sobre las aguas, traicionaste a Jesús a quien amabas. Y no una sino tres, nadie volverá a confiar en ti otra vez. Desahuciado de toda jerarquía, pues hablas demasiado y solo dices tonterías. Es mejor que hagas poesía. La paciencia se ha acabado para ti. Impulsivo con fallos de carácter, un fraude sin estudios y que tu Dios te aguante. No hay manera de sanarte. Ya no queda medicina para ti. Cuando un fariseo canta y las nubes se levantan, a la gracia y la verdad se les espanta. Inhabilitado para amar, para dar, para soñar, para seguir a tu maestro. Incapacitado para ser, para oír y obedecer, para servir a los pequeños. Pobre Pedro, nunca llegarás a nada. Ve a tu barco, pesca y nada. No aprendiste a caminar sobre las aguas, traicionaste a Jesús a quien amabas. Y no una sino tres, nadie volverá a confiar en ti. Inhabilitado para amar, para dar, para soñar, para seguir a tu maestro. Incapacitado para ser, para oír y obedecer, para servir a los pequeños. Ay, San Pedro, nunca llegarás a nada. Ve a tu barco, pesca y nada. No aprendiste a caminar sobre las aguas, traicionaste a Jesús a quien amabas. Y no una sino tres, nadie volverá a confiar en ti otra vez. Cuando un fariseo canta y las nubes se levantan, el estruendo de tu gracia